Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Ansaldo, vivo en el municipio de Guadalajara, Jalisco, y soy estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Hoy les presentaremos el análisis sobre los mecanismos de evaluación de las políticas culturales. En esta ocasión, contamos con la participación de... Hola, soy Fabio Romero del municipio de Tecomán, del estado de Colima. Mi nombre es Omar Santana López Guerrero y radico en el municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. Hola, soy Ana Cendejas del estado de Morelos, del municipio de Cuernavaca. Hola, soy Alexis Juncal, radico en el municipio de Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. La evaluación y el uso de indicadores en el ámbito local para las políticas públicas son herramientas de las administraciones municipales de reciente implementación. Su propósito es hacer un autodiagnóstico para la mejora de la gestión municipal. A continuación, revisaremos dos de estas herramientas. La primera es Agenda desde lo local y la segunda, y aún vigente, es Agenda para el Desarrollo Municipal. Comenzar con mi aporte de la última pregunta de la agenda desde lo local. Bueno, personalmente no considero que la agenda desde lo local fuera una herramienta que sirviera para vincular las acciones del gobierno federal y estatal con el municipal, porque en muchas de las ocasiones los municipios no cuentan con los planes de desarrollo o con estrategias que puedan servir en este sentido. Tenemos a continuación la opinión de uno de nuestros espectadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Garduño Soto. Soy de Toluca, en el Estado de México. Primeramente, en lo personal, no había escuchado hablar sobre la agenda desde lo local. Sí había escuchado hablar sobre otros mecanismos de evaluación de políticas públicas y políticas culturales, pero sobre este en particular no. Con respecto a las aportaciones que hicieron mis compañeros, yo considero que el eje de desarrollo está incompleto. No considero que esté mal porque efectivamente los parámetros e indicadores que marcan en este eje son correctos, pero sí está mal porque no contempla estas diferentes actividades, problemáticas y necesidades que ocupa la cultura, que desde mi punto personal debería estar en los cuatro ejes. ¿Por qué? Porque la cultura tiene un papel dentro de cada uno de estos. Con respecto a esta postura, pues efectivamente estoy en desacuerdo con mis compañeros que dijeron que de cierta forma estaba bien por estar en este cuadrante. Estoy un poco más apegado a la postura de mi compañero Omar, que menciona que se necesita un cuadrante específico para la cultura. Sin embargo, considero que eso también es de cierta forma incorrecto, porque dentro de esta agenda desde local, pues no podemos posicionar a un solo cuadrante de la cultura. ¿Por qué? Porque pues se vería un poco problemático, porque entonces otros ambientes y otros sectores pues quedarán lo mismo, un propio encuadre, ¿no? Para sus quehaceres correspondientes. Sin embargo, lo que estoy de acuerdo con Omar es esta necesidad de tener más, de cubrir la totalidad de los aspectos culturales. Pero para esto yo creo que es más necesario considerar una transversalidad de la cultura dentro de cada uno de estos ejes. Así, por ejemplo, pues los indicadores culturales van a estar definidos de acuerdo a cada eje que está, pero siempre tomando este quehacer cultural. Con respecto a lo siguiente, sobre si son suficientes los parámetros, pues efectivamente mi respuesta es no. No son suficientes justamente por este encasillamiento tan pequeño que tiene en este sector. Entonces, obviamente, pues por esta razón son muy pocos, porque no está considerando las otras áreas que ocupa la cultura, como el claro muy puntual sería de la economía cultural, que se pudieron haber desarrollado indicadores que entraban en el desarrollo económico sostenible, que es un punto pues muy importante, ¿no? ¿Cómo hacer sostenible
la actividad artística y cultural. Sin embargo, pues al encasillar esto solamente al desarrollo social incluyente, pues deja fuera muchos indicadores y por lo tanto, pues efectivamente no son suficientes para cubrir pues toda esta área cultural que pues necesita el sector. Un segundo. Y bueno, entonces justamente estoy bueno, no sí es en desacuerdo y como puntualizar lo que dice mi compañera Valeria. Estoy obviamente de acuerdo en que no son suficientes para cubrir la acción cultural como ya lo menciona, pero pues creo que como ya lo mencioné hace rato, eso es consecuencia de que no está ubicado correctamente. Entonces sería como un poco pues sí, de una contradicción, porque en la primera parte nuestra compañera nos mencionaba que sí estaba en un eje correcto, entonces sus indicadores no son suficientes por esto mismo que les menciono, porque no se encuentra en un eje correcto, pero no es tanto eso del eje correcto, sino la parte que les mencionaba anteriormente, sino que no está no contempla esta transversalidad de los ejes que maneja, los sectores, perdón, que maneja la agenda desde lo local. Y bueno, con respecto a Mar, estoy de acuerdo en que las políticas culturales tienden a hacer eso, ¿no? A enfocar sus áreas de acuerdo al perfil de la gente cultural que está a cargo de esto. Entonces, es por eso que se necesita como una muy puntual objetividad, justamente para no orillar nuestras acciones a lo que yo venía haciendo antes o a lo que mis gustos personales, pues a lo que mis gustos personales son. Entonces sí es muy importante esta objetividad. ¿Qué más? Pues sí, básicamente serían como los puntos más importantes que pudiera rescatar. Lo último que sería como un poco a manera de conclusión y un poco para como profundizar en el tema, es y que me llama mucho la atención, es estos mecanismos de cómo se realiza la evaluación. Considero que la autoevaluación pues no debe de existir de cierta forma, porque justamente se presta a lo que mencionaba, me parece que mi compañera Valeria, a actos de corrupción. Entonces, pues es muy fácil la institución decir hice esto y lo otro, pero desde mi punto. Entonces, creo que una forma de completar esta evaluación sería la ejecución de esta evaluación, pero por parte de un segundo, de una persona externa, que tenga pues justamente también esta visión pues más objetiva, ¿no? Porque justamente al hacer uno mismo las acciones, pues todo le va a parecer bien, o muchas veces es un poco más difícil ser objetivo con uno mismo. Entonces creo que ese es un punto importante. La otra, pues como ya lo mencioné, es la importancia de la transversalidad en la cultura y sus indicadores. Otro punto sería también tomar en consideración el mecanismo de evaluación. En este caso, pues nos enfocamos en la agenda desde local. Entonces, pues hay que tener como muy claro esto porque dependiendo del mecanismo de evaluación, pues va a cambiar todo, ¿no? Entonces, esta agenda desde local pues se enfoca más al desarrollo del municipio. Entonces, por ejemplo, hay otros mecanismos como me parece que es la evaluación de desempeño que la realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pues efectivamente se basa un poco más en esta parte presupuestaria, pero considero que es una parte pues importante, ¿no? Porque aunque se basa mucho en los números, pues al final de cuentas el presupuesto que se le asigna y el cual es muy corto al sector cultural, pues es importante reforzarlo e incrementarlo. Entonces, a lo que me refiero con esto es de que hay diversos mecanismos de evaluación. Entonces, por lo tanto, no digo que se tenga que quedar solo con uno, sino que sería mucho más nutritivo considerar diferentes mecanismos, ¿no? De acuerdo a su objetivo de cada mecanismo, ya sea en este caso el sistema de presupuesto o el desarrollo del municipio. Que con respecto, retomando un poco la primera parte de los ejes, que ya se me olvidó justificarla, pero sí, o sea, justamente la cultura pues entra en todos estos ejes que maneja la agenda desde lo local.
que pues obviamente necesita un desarrollo institucional especializado a la cultura, necesita la atención de la economía cultural sostenible, evidentemente un desarrollo social incluyente, justamente en el acceso y disfrute de servicios y bienes culturales, y un desarrollo social sustentable en este reconocimiento de prácticas, ¿no? Que muchas veces no tienen ni siquiera el reconocimiento social o institucional. Regresando a la otra parte, a la final, pues sí, esos son como los puntos importantes. Y pues sí, básicamente son todos. Espero sea como prudente mi aportación, que sea correcta, que puedan darme sus puntos de opinión y muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Omar para que nos haga su aporte sobre las especificaciones que nos ha dado Fernando Soto sobre su aporte. Okay. Yo primero tengo que dejar como en claro que, porque la forma en la que Fernando establece como lo que dije, no sé si interpreta, es que el contexto en el que hago mi opinión sobre esa pregunta, sobre que debe de existir un eje particular para la cultura dentro de la agenda desde lo local. Lo digo en el contexto mismo de la agenda desde lo local, o sea, que en el contexto de la agenda de lo local tiene que existir ese eje, porque la forma en la que los indicadores están propuestos me parece que los hacen una revisión a grosso modo, como muy a grandes rasgos. Son muy pocos en comparación a otros ejes, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que la agenda desde lo local debió haber tenido un eje exclusivo para la cultura por eso mismo, porque además enfocaba muchísimo sus indicadores en la cuestión del patrimonio y ya no tanto desde otras aristas que tiene la cultura, que ya sabemos pues son muchísimas. Entonces me parecía que estaba como muy, muy focalizado en ese tema y por eso consideraba eso. Algo que dice Fernando es que no se pueden especificar otros ejes en otros ámbitos, que porque todos los demás ámbitos van a seguir exigiendo tener su propio eje. Pero en el caso de la agenda desde lo local, existe un eje exclusivo, por ejemplo, para el medio ambiente. ¿Por qué la cultura no puede tener un eje del mismo orden en el que puedan desagregarse resultados muchísimo más focalizados en la cultura y no tanto en su impacto y su uso como una herramienta para lo social? Porque si bien en la agenda local ya no existe, estuvo articulada en el contexto del gobierno de Felipe Calderón, cuando precisamente la cultura empezó a ser utilizada para el tan llamado regeneración del tejido social, por ejemplo, como una herramienta exclusiva para lo social y para incentivar el desarrollo. Entonces, por eso considero que no puede ser vista nada más en solo ese contexto, porque la cultura pues, sabemos que es muy diversa. Entonces, no me parecía lo mejor tener como tan pocos detalles de la cultura y sobre todo anidados dentro de lo social. Por ejemplo, me parece que está en lo mismo, por ejemplo, desarrollo para la vivienda, algo por el estilo. Y de ahí se empieza a hablar sobre cultura. Entonces creo que ahí no creo que sea lo mejor, por eso es que decía eso. Entonces, ya nada más solo un poquito como adelantándome, por ejemplo, en la agenda para el desarrollo municipal, el eje está incluido, pero está junto con educación. Entonces, por eso es que hablaba mucho sobre esto de que los ejes deben ir como más separados. Pero más adelante hablaré más al respecto de la otra agenda. Ok, muchas gracias, Omar. Bueno, respecto a lo que comentaba Fernando Soto sobre que yo considero que estaba bien ubicada en el desarrollo social sustentable, o incluyente, perdón. La cultura, lo digo porque, como lo definía yo, que en el ámbito social es donde más se notan los aportes que tiene la cultura, pero claro que la cultura tiene esta cualidad transversal
de tocar todos y cada uno de los aspectos de la vida de la vida política de un país, de la vida económica, pero para su análisis creo yo que sí, como la diseñaron, sí estaba bien ubicada, más estoy de acuerdo con él, no es suficiente, realmente es una evaluación muy superficial y pues creo yo que si se diseñara una agenda como él la describe estaría perfecta, pero hablando específicamente de la agenda desde lo local, pues estuvo bien, aunque no fue suficiente, la evaluación de la cultura. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, algún aporte sobre el comentario de Fernando Soto o sobre el comentario de alguno de los demás compañeros? Me parece que tenía como la opinión de Fernando, como que tenía un poco en común a lo que había aportado Alexis también en la vez pasada. Me parece que con esto ya quedó un poco más claro. Sería como repetirle a Alexis lo mismo, ¿no? A Fernando. Entonces, me parece que eso está bien.